¿Cómo les va? Buenos días. 11 en punto de la mañana, mañana nubosa en Buenos Aires. Una jornada para hablar in extenso de todo lo que pasó ayer. Digamos que el lunes parecía que no, pero ya durante el martes y el miércoles la verdad que era como bastante previsible que el gobierno pudiera blindarse otra vez y evitar que la oposición reuniera 2/3 de los votos y rechazara el veto. Pero bueno, hay un montón de circunstancias. Me estaba contando recién mi compañera María Caferata, que estaba tuiteando sobre el tema y sobre los ausentes y presentes Cristina Fernández de Kirchner. Estamos con el señor cantando, debatiendo y mirando todo lo que pasó. ¿Cómo le va, Caferata, que dice buenos días? ¿Cómo estás, Pato? Sí, efectivamente, recién estábamos viendo, Cristina Fernández Kirchner salió a opinar porque apuntando particularmente contra las negociaciones de algunos gobernadores con Casa Rosada para lograr terminando blindar el veto del financiamiento universitario. Acá hay que hacer en particular hincapié en que Unión por la Patria logra retener 98 de los 99 diputados, sí, que también fue dentro de un bloque tan heterogéneo y que responde a tantos intereses como es el peronismo, lo festejaban como un logro, pero el foco terminó apareciendo sobre la catamarqueña Fernanda Ávila, que responde a Raúl Jalil y que se termina ausentando en la votación. Entonces hay dentro de las críticas de la propia Cristina Fernández Kirchner contra Raúl Jalil, que recordemos entró en la lista de Unión por la Patria. Sí. Un detalle, ¿no? La esposa de Jalil es diputada y estuvo votando con el resto del bloque. Ginocchio. Exactamente, pero no así la diputada señalada por Cristina, efectivamente. Sí. Recordemos, Pato, ¿cómo le va cantando? ¿Qué dice? Recordemos, Pato, que Osvaldo Jaldo en realidad se fue del bloque del peronismo en enero y sus 3 diputados armaron un bloque de Independencia, que acompañó absolutamente todas las medidas del gobierno. Ocurre que ayer, como el PRO tardó en pronunciarse, quedaron estos aliados habituales que tiene el oficialismo como los últimos en dar los votos decisivos, pero la conducta del bloque de Independencia es la misma que tiene todo el año. En el caso de Catamarca ya hubo alguna ayuda durante la ley Bases con abstenciones, en uno de los capítulos, el que tenía el Rigui, mientras que ayer también hubo una ausencia. El tema es que me da la sensación que estamos entrando en una etapa preelectoral y ahora los costos de estas decisiones son un poquito más altos, ¿no? Bueno, a eso me iba a referir. María tiene más datos, pero el tema del litigio con las universidades, ¿se terminó con el veto o es una historia que sigue cantando? No, yo creo que es una historia que sigue porque las universidades están peleando por 2 temas. Primero, creen que el gobierno cuestiona su autonomía, la autonomía que tienen actualmente. De hecho, en el presupuesto se menciona que el dinero, el flujo habitual de dinero va a estar condicionado a rendiciones diarias que tendría que hacer las universidades. Y por otro lado, sigue habiendo un reclamo de fondos que se va a precipitar para el 2025 y para cada minuto en el cual los rectores crean que necesitan dinero y el Congreso tenga que intervenir. Me parece que lo de ayer es simplemente un capítulo en el cual el gobierno logra vetar una ley que, recordemos, Pato, se restringía solamente a 2024. Era los gastos de funcionamiento y los salarios de este año, que es un retraso que los rectores van a pedir todos los años. Estuvo el martes Carlos Huberman, que es el secretario de Hacienda en el debate de presupuesto, y dijo el año que viene las universidades no van a perder con la inflación, pero claro, está el tema del rezago de este año. María, consulta, porque vos lo decías bien, hubo mucha conducta partidaria en Unión por la Patria, pero también me parece en el PRO, ¿no? Porque el fin de semana pasado había varias y varios que manifestaban disidencias, estuvo el aumento y solo quedaron afuera, creo, Álvaro González y Baldassi, me parece. Y Baldassi, ¿no? Y Stefani, que se terminó ausentado por razones de salud. Sí, ahí vamos a hacer un recorrido. Vos lo decías, Pato, el acuerdo que termina cerrando Mauricio Macri con el gobierno nacional, con el comunicado del partido PRO y después el comunicado que saca el bloque PRO la noche anterior, ya un poco estaba pavimentando un escenario que parecía que se encaminaba a una victoria oficialista. Ahora, perdóname, era la frase tuya del bloque, denme una excusa para votarlo, ¿no? Sí, claro, mi frase. Sí, que fue esto que el acuerdo paritario que termina cerrando fundamentalmente como artífice Alejandro Finocchiaro con un discurso muy duro en el recinto el día de ayer diciendo me corto la mano antes de votar con el kirchnerismo. Eso es un discurso que escuchamos mucho dentro de los diputados y las diputadas del PRO, que sabemos en privado se mostraban un poco incómodos con blindar el veto al aumento a las universidades
nacionales, pero que después en el recinto terminan aprovechando para hacer un discurso de oposición al peronismo fundamentalmente. Pero bueno, más allá de que un poco con el PRO el escenario está encaminado, la votación con 160 votos a favor y 84 en contra, y son en total 5 abstenciones y 8 ausentes, no se resolvía solo con el PRO. La diferencia fue de 2-3 votos, y si no hubiese sucedido por algunas ausencias inesperadas, acá podemos decir... iban llegando los partes médicos durante el día de la votación. Una diputada enferma de COVID, por ejemplo. Sí, Alejandra Torres, que diputada de Encuentro Federal, cuyo bloque se enteró por el tuit que no iba a estar presente en la sesión, no les habían avisado y ellos lo contaban adentro del poroteo como un voto a favor. Ahí sospechan, ¿qué me decía un diputado? Bueno, los gobernadores pagan un tributo al gobierno, y se vio con muchos gobernadores, el caso por ejemplo de Ignacio Nacho Torres de Chubut, que por ejemplo Jorge Ávila se ausenta, pero Ana Clara Romero termina votando a favor con el resto del Vidal PRO. Lo mismo. Claudio Vidal de Santa Cruz lo mismo, un voto a favor, un voto en contra. Muchos gobernadores jugaron a poner un huevo en las dos canastas. Menos Misiones, muy alineados con el gobierno, me parece. Y lo decía Mauri recién, y Osvaldo Jaldo fundamentalmente, que no es que ni siquiera se abstuvo, directamente mandó a los 3 diputados y diputadas a votar blindando el veto al aumento de las universidades. Entonces sí, algunos jugaron con mucho más fuerza. Y en el caso de los misioneros, que responden al gobernador Hugo Pasalacqua, pero sabemos que el que lleva a cabo las negociaciones es Rovira, el mandamás provincial. Bueno, hasta último momento fue la situación con los misioneros, con un problema. El presidente del PJ de Misiones, Arrúa, que es diputado nacional, había anticipado 2 días antes que iba a votar a favor de la ley, y que después, en el momento de votar en el recinto, termina absteniéndose. Ahí hay muchos cambios de postura en las 24 horas previas que, bueno, que hablan a las claras que el gobierno negoció hasta último momento. Y que me parece, cantando, que está muy vinculado a lo que está pasando desde el martes, que son las discusiones del presupuesto 2025, me parece. Sí, me parece que los gobernadores no vieron en esta votación una alternativa de romper con el gobierno, que es lo que hubiera significado, porque el gobierno le estaba pidiendo de urgencia una ayuda, y en caso de no tenerla era muy complicado después retomar un diálogo sobre el presupuesto 2025. Por lo tanto, casi todos colaboraron, digo casi todos. No colaboraron los radicales, ninguno, salvo Valdés por ahí con un voto, el gobernador de Corrientes, y salvo el caso de Catamarca, no colaboraron los peronistas. Insisto que lo de Jaldo es un poco atemporal, porque ya desde enero está aliado de gobierno, pero el resto de los gobernadores peronistas tampoco dieron voto. O sea que en realidad las vedettes siguen siendo lo que yo llamo los partidos provinciales, que son un signo de época, que no tienen líderes nacionales y que siempre los primeros años de un gobierno suelen ser aliados, ¿no? Enseguida está cantando con más de lo que pasó ayer, está María Caferata con la reforma de la ley del DNU. Pero antes, pequeño párrafo, escucho opiniones, que sé que a veces no son coincidentes, sobre el discurso de Miguel Pichetto. Un discurso que para muchos fue más crítico de lo esperable y que apunta, según Miguel Pichetto, a que el gobierno tiene un problema porque se consolida en este grupo de 85 diputados para evitar 2/3 de la oposición, pero que ese mismo elemento hace más complicado la generación de alguna mayoría de 129 diputados. ¿Cómo se recibió el discurso de Pichetto? ¿Fue sorpresa o era esperable? ¿Qué dijeron, Caferata? En el gobierno nacional, viste que siempre tuvieron un vínculo muy especial con Miguel Ángel Pichetto, que no es el mismo que tiene con otros dirigentes de Encuentro Federal. Hay muchas ironías que dicen que a Pichetto se lo termina subsumiendo la línea Mazot-Monzó, pero la verdad es que el análisis que hace Pichetto, que fue uno de los discursos más reproducidos ayer y hoy, otro de Maximiliano Ferraro, que también fue duro. Y también, pero más allá de la dureza y la parte poética, diciendo que son un barco sin luces en el mar, más allá de la parte poética y crítica, hace un análisis que comparten la mayoría de los diputados en el Congreso, porque Pichetto lo que dice fundamentalmente es: el gobierno nacional tuvo la oportunidad de ampliar los consensos y construir una mayoría con los radicales y con nosotros, no lo dice así, pero lo dice de alguna manera así, y prefirió sentarse en una minoría intensa de 1/3 y legislar, en todo caso, vetando leyes. Entonces, habla como una oportunidad perdida y les advierte Pichetto que esto, vamos a decirlo, lo decía el propio PRO en privado después de la sesión. Esto es una victoria, pero que también es una derrota, porque habla cómo es para futuro
negociando con esta minoría, ¿no? Porque lo que te dicen en muchos sectores, lo que antes llamábamos la oposición dialoguista, es que el teléfono ya no lo levantan. Ya no tienen, ven que no hay interés por parte del gobierno, ni siquiera con los radicales, con que solían jugar con el gobierno nacional, para sentarse a negociar y por ahí conversar leyes como lo que fue la ley Bases. Ellos usan mucho el ejemplo de la ley Bases para decir una dinámica de construcción de mayorías ideal con un gobierno que está en minoría. Lo que observan es que esa puerta parece que se está cerrando y el gobierno se está sentando en una minoría intensa de un tercio que te brinda las leyes que saque el Congreso, pero en esta cosa que tienen de temor de una posibilidad de un juicio político. Y sí, lo que te dicen el gobierno es, mira, lo que hay básicamente estamos ganando tiempo, porque esto sabemos que es complicado, pero nuestro objetivo es octubre del año que viene, donde no vamos a ser una minoría intensa y evitaremos el tener que negociar con gente con los cuales no nos gusta o no tenemos ganas de negociar. Estamos ganando tiempo, bueno, veremos, ¿no? Sí, las coyunturas en realidad muchas veces, yo creo que a veces hay una lectura un poco apresurada, porque la construcción de mayorías tiene que ver con el escenario de los votos y de los bloques, pero también tiene que ver con los momentos políticos. Hoy hay un momento político que es el primer año de un gobierno que todavía mantiene niveles de aceptación buenos, o sea, no es un gobierno que haya dilapidado su dinámica, su caudal electoral que le permitió estar ahí, y eso te habilita, que es lo que un poco ayer decía Pichito, te habilita a construir mayorías con mayor facilidad que si la gente te empieza a dar la espalda, aun cuando te falte un poco más. De hecho, el primer año de gobierno de Macri también estaba muy lejos el número de la mayoría, el número para llegar a 129, pero había muchos acuerdos. De hecho, el acuerdo por la ley Bases y la reforma fiscal fue parte de esta dinámica en la cual partidos provinciales y outsiders dijeron, lo mejor ahora es ayudar porque me lo está pidiendo la gente, inclusive la gente que me votó a mí. Bueno, esta es una dinámica que el gobierno tiene que retomar, porque tampoco es fácil tener mayoría legislativa, aún con una buena elección el año que viene, ¿no? Y lo que no sabemos, porque acá está claro que el gobierno dice, mira, el equilibrio fiscal a toda costa, aunque sea menos del 0,14, no tocamos un peso. Y el gobierno dice, fíjate cómo lo celebran los mercados, ¿no? Por eso baja el dólar, por eso baja el riesgo país. Y es un dato que uno lo puede mirar en los diarios. La dirigencia política te dice, no es un buen camino, estás generando mucho choque, mucha confrontación por muy poca plata, que también puede ser un dato real. Ahora, lo que no sabemos es cómo mayoritariamente la sociedad toma esto. La verdad, no sabemos si se va a poner del lado del Ejecutivo que dice equilibrio fiscal a toda costa, o te va a decir, che, negociá porque estás generando un lío que no tiene sentido por ese monto de plata. Eso no lo sabemos, me parece, todavía. Hay un dato concreto de la realidad, que es que hoy nos amanecimos en todo el país con tomas en universidades nacionales. Desde ayer, inmediatamente. Sí, habían arrancado el día de ayer en la previa de la sesión y que ahora se terminan consolidando, se están multiplicando de vuelta en todo el país, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, y a eso le tenés que sumar un paro docente. Yo tenía clases hoy, por ejemplo, y un docente que ese es un muy buen dato, vas a terminar la carrera, María. Muy bien. Pero un docente que nunca hace paro. Hoy nosotros por primera vez en años vamos a adherir al paro docente. Entonces, lo que decíamos también un poco la última vez que nos vimos, Pato, si efectivamente el gobierno termina blindando el aumento... Brindando, no te entendí. Blindando el aumento a las universidades, el veto al aumento de las universidades, lo que se viene es un plan de lucha y ya lo estamos viendo llevándose a cabo. Entonces, el conflicto recién inicia, es como decía acá el compañero cantando, un solo capítulo en una novela que va a continuar, y no solamente por la discusión del presupuesto, sino porque va a empezar a incrementarse la tensión con algunos sectores de la sociedad civil. Y esto lo observan en el PRO, lo observan en el peronismo, lo observan en el radicalismo. Entonces, convengamos que más allá de la victoria política del gobierno nacional de poder insistir en ese tercio en el Congreso, la discusión se va a ir dilatando y se va a continuar, y hay que ver cómo termina derivando. En principio el PRO te dicen, nosotros cumplimos hasta acá, ahora que el Ministerio del Capital Humano termine de resolver el conflicto. Sí, y hasta ahí incluso con las explicaciones públicas las escuché esta mañana. Nosotros hasta acá, el resto que lo explique el gobierno, y no somos el gobierno. Vamos a imágenes de lo que está pasando con la próxima reunión. Ahí está, es un plenario de comisiones, presupuesto y hacienda, medio ambiente. Se va a tratar otra vez un tema muy sensible, porque es la cuestión climática y medioambiental en San Luis. Se va a estudiar la posibilidad de declarar o no el estado de emergencia en la provincia puntana.
que esto siempre genera un debate porque obviamente lo que uno conoce es que cuando hay alguna declaración de emergencia, bueno, o hay asistencia económica o no se cobran impuestos, siempre hay un costo fiscal. Sí. Habrá que ver qué pasa con el gobierno en este tema. Es una convocatoria de medio ambiente y de presupuesto y hacienda. Sí, recordemos que esto surgió en el recinto, en la otra sesión, la última sesión, por un emplazamiento que hizo el diputado Ali, el diputado de Unión por la Patria, mientras estaba por votar la emergencia que finalmente fue ley a la provincia de Córdoba, que en ese caso no dispuso partidas específicas, pero sí obliga al presidente Javier Milei a disponer de fondos para reparar los daños que causó el incendio. Me parece que acá se va a ir por un camino similar, donde el presidente va a asumir compromisos, va a quedarse con compromisos que va a tener que asumir con montos a especificar. Y ahí tiene que intervenir el ministro de Turismo y Ambiente, que es Daniel Scioli. Sí, y desde, este periodismo generalmente muy porteñocéntrico, la verdad que teníamos mucho registro del problema de los incendios en Córdoba, pero mucho menos en San Luis, y lo que te dicen los expertos es que efectivamente hubo casi más hectáreas incendiadas en San Luis que en la provincia mediterránea. El señor Mauricio Cantando, bueno, a ver, Cantando estuvo contando detalles, contaba lo de Salta recién María, pero los números y los datos de la votación de ayer. Sí, tenemos los datos de la votación y qué pasó ayer, que a veces es complicado entender porque muy pocas veces se trata de un rechazo, un veto, porque nunca hay un gobierno con tanta minoría parlamentaria que invite a la oposición a buscar los 2/3. Esto fue lo que pasó ayer. La ley de financiamiento universitario se aprobó en diputados el 15 de agosto, 143 a 77, y en el Senado con 57 a 10 se convirtió en ley el último 13 de septiembre. Javier Milei la vetó y diputados ayer rechazó la insistencia de la ley. ¿Qué pasa? Este 159 a 85 no da 2/3, o sea, necesitabas 2/3 de los presentes para poder insistir con el texto original. Después esto iba al Senado en caso de ser así, y si las dos cámaras insistían, Milei estaba obligado a promulgar la ley aún habiéndola vetado. Eso es lo que no va a pasar, porque si una cámara no logró los 2/3, directamente no se trata en la otra. Vamos a ver cómo se llegó a este resultado final, donde el gobierno, ese número de 85 es interesante porque falta uno para tener los 2/3 del recinto si no hubiera ausencias. Claro. Por eso era tanta la tensión, porque ninguno de los dos sectores tenía el número mágico. Claro. El número de los 2/3 o el número de 1/3. Entonces dependías de quién faltara. Defendieron el veto los 39 diputados de La Libertad Avanza, 35 del PRO, hubo una ausencia y 2, ya vamos a ver, diputados que avalaron el texto original, 4 radicales, 3 desde el bloque Independencia. Acá tenemos, por eso hoy se viraliza este tema de Osvaldo Jaldo, que bueno, claro, se le sube el precio porque llegó al final, pero todo el año el bloque Independencia apoyó al gobierno, son aliados fijos, no sé por qué considera, por ahí me sorprende que la ex vicepresidenta los tenga ahora como un dato eso, ¿no? 2 del MID, acá era un tema, ¿no? Son los ex libertarios, un bloque que tiene 3, hay uno de los diputados que no estaba en el país, Oscar Sago, hubiera sido un voto importante, creo es el monobloque de Pablo Amodeo, y una de las grandes sorpresas, ¿no? Por Santa Cruz, un bloque que son 2 diputados, uno de ellos, que Sergio Acevedo había pedido la sesión, y el otro pasó de votar a favor a votar en contra. No hubo tantas conversiones así, habitualmente hubo varios que no estuvieron en agosto y votaron algunos en contra. Radicales me parece, pero sí. Sí, un radical también, caso de Arjol. Pero bueno, después en este caso fue una conversión que no se esperaba y fue muy importante porque pasó de un lado para el otro. O sea, ahora, perdóname, efectivamente acá cruzó el Jordán, pero digo, ya habían votado también 1 y 1 en varias votaciones en particular de la ley base de los santacruceños. Exactamente, porque Acevedo es más autónomo y Garrido es el diputado más cercano al gobernador Claudio Vidal, quien tiene un diálogo muy cercano, muy intenso obviamente con el jefe de gabinete y ministro del Interior, Guillermo Francos, que es un poco artífice junto a Martín Menem de lo que fue ayer estas reversiones claves que hubo y que definieron la posibilidad de que el veto se rechace. Vamos a ver ahora cómo quedó estos 159 votos, 98 de UP, uno solo faltó. Uno solo, no fue una merma tan grande, digamos casi que no hubo merma, 27 radicales, 13 de Encuentro Federal, este bloque variopinto que tiene ahí faltó López Murphy y alguno más, claro, ¿no? Vamos a ver después las ausencias, que tiene varios sectores disímiles que conviven entre sí y se reconocen disímiles. A veces perdón, cuesta, una consulta. ¿Morquio es el diputado entrerriano? Sí, estuvo bastante los 13, sí, exactamente. Estuvo Coalición Cívica y la Izquierda. Me gusta porque son los únicos 2 bloques que ayer no se rompieron.
bueno, vos, por ahí tenés que ir un monobloque, pero los que son más de 2 o 3 son los únicos 2 donde el gobierno no pudo sacar un votito más. En todos sacó aunque sea una ausencia. Por Santa Cruz, por ejemplo, 1 sacó una ausencia, Innovación Federal se partió también en varios pedazos, 3 votaron a favor, 3 salteños, en realidad son 2 salteños y Agustín Domingo de Río Negro. Producción y Trabajo fue una de las grandes sorpresas también, como Jaldo, el gobernador Marcelo Rego, que viene del PRO, tuvo de aliados todo el año sus 2 diputadas. Ayer a la mañana dijeron, nosotros en esta no nos prendemos, y votaron en contra, uno de los grandes impactos que tuvo el oficialismo, 2 del PRO, Álvaro González y Héctor Baldassi, Neuquén, y la Fuerza del Cielo Espacio Liberal, como se le llama al monobloque de Lourdes Arrieta, 159 votos, lejísimo de los 172 que necesitas para tener Neuquén 2 tercios, es Yancafilo, ¿no? Exactamente, lejísimo de los 172 que necesitas para tener 2 tercios, en caso que haya asistencia completa. Por lo tanto, se sabía ayer de que era muy difícil de que el final fuera otro del que fue, ¿no? Lourdes Arrieta ya un poco confirmando un viraje, al menos en la postura que venía teniendo hasta ahora. Recordemos cuando se trata el veto al aumento de los jubilados, lo que Arrieta hace es en todo caso abstenerse, hace un discurso crítico por vetar el aumento de los jubilados, pero después se abstiene. Ahora Lourdes Arrieta parece ser que está jugando directamente en contra del gobierno nacional. Son gente que tiene mandato largo, ¿no? Ella tiene mandato hasta 2027, el caso de Paultroni hasta 2029, por lo tanto tienen un tiempo muy importante para reubicarse y pueden hacer lo que quieran. La verdad es que están en una situación bastante particular porque los votos en Argentina son por persona y no por partido. Sí. No sería fácilmente relevada. Sigamos con cómo fue la votación de ayer. Abstenciones, 4 bloques de emisiones, lo que decía. Uno es el presidente del Partido Justicialista, Alberto Arruga, quien el lunes dijo que iba a votar a favor. Los otros 3 son del partido gobernante en Misiones y sí tenían una postura de colaborar y decidieron abstenerse. Pablo Servi es el único radical violeta, yo no le digo con peluca, yo le digo violeta, pero bueno, veo que se instaló con peluca, que son los que en su momento apoyaron la reforma previsional, en realidad el veto a la reforma previsional. Ayer Servi optó por la abstención. Ausencias. A ver, vamos a las ausencias, dale. Sí, PRO, UCR por una cuestión personal, Fernando Carvajal. Sí. El PRO por un tema de salud, Tito Stefani. Después está el tema de la ausencia de la diputada. Que obviamente no hace el resultado final. Fernanda Ávila, si estaba, pasaba lo mismo. Pero bueno, el gobierno le faltaban votos, salió a buscar y apareció una ayuda, en este caso. En Encuentro Federal es Torres y López Murphy, me falta alguno más, ¿no? Y también Jorge Ávila de Chubut. Ávila. López Murphy no estaba en el país. Torres, Alejandra Torres, diputada por Córdoba, cercana al gobierno provincial, acusó COVID el martes por la noche. Innovación Federal, esto también. No sí, eso fue raro. Yolanda Vega, salteña, tuvimos que ver la taquigráfica para saber qué había pasado, porque había habido un anuncio de los 3 salteños de que iban a votar a favor de la insistencia y no estuvo. Y bueno, por lo tanto hubo una ausencia, y lo que decíamos del MIT de Oscar Sago, que por un tema personal no. Yolanda Vega, que aparte estaba en el Congreso, te decía en el momento, pero que se ausenta al momento de la votación. El argumento creo que es que se descompensó, que no quedó del todo claro. De vuelta, había muchos partes médicos acá, ¿no? Vinculados a algunas ausencias. En el caso de Ávila también estaba vinculado a algún tipo de enfermedad, pero bueno, hay algunas que fueron sorpresivas que te enteraste en el momento. Y con la aclaración de que los radicales... A ver, ahí estamos, perdón. Tenemos que ir a la comisión. ¿Está pensando? Bueno, a ver, por favor, imágenes, dale. ¿Todavía no empieza? Muy buenos días. Ahí está. Siendo cerca de las 11:30 y contando con el quórum reglamentario, damos inicio a la reunión esta de Comisión de Recursos Naturales, Finanzas y Presupuesto, para tratar, de acuerdo al emplazamiento de días pasados, el proyecto 5651 de este año de Zabala Chacur y Ernesto Alí, vinculado al tema de la emergencia, que se declare emergencia ambiental, el tema de los incendios de San Luis, específicamente para los casos de los departamentos de San Martín, Ayacucho y Junín. Abro el tema de las participaciones de los diputados presentes.
Diputado Ali, adelante. Gracias, presidente.